La palabra que Dios nos da tiene ese título, ¿verdad? Los discípulos que detienen la oscuridad. ¿Quién son esos discípulos? Por gracia de Dios somos nosotros. Y como discípulos, urgentemente, hay que empezar a restaurar la oración. Hay que cambiar, sin falta, nuestro estado espiritual. ¿Por qué? Porque hay que detener la oscuridad. Esa oscuridad espiritual, esa oscuridad que está trayendo desastres continuamente. Vemos que más del 50% de las personas tienen tantos problemas que muchos ya quieren abandonar, ¿verdad? Ya están tan débiles, tan engañados, sufriendo tanto que ya no saben qué hacer. Están desesperados. También hay muchas personas enfermas. Es algo paradójico en un mundo con tanta tecnología, donde la ciencia, la medicina ha avanzado grandemente. Cada vez hay más personas enfermas. ¿Cómo puede ser? Es la obra de la oscuridad. Y también mucha gente está teniendo problemas económicos, ¿verdad? Habiendo tanta abundancia, hay cada vez más pobreza. No tiene sentido. ¿Por qué es? Es la obra de la oscuridad. Esa oscuridad que está totalmente trayendo continuamente problemas, especialmente en las familias, ¿verdad? Matrimonios rotos. El matrimonio es algo que Dios ha instituido, es una institución sagrada, pero este Satanás siempre intenta romper, dividir matrimonios, familias, destrozar especialmente jóvenes. Y hay que darnos cuenta, es la obra de la oscuridad. No es un accidente, no es una casualidad, no es mala suerte, eso no existe. Es la obra de la oscuridad. Pero por supuesto, la gente no lo sabe, porque es algo que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando. Y vemos que ese culpable, el que inicia esa oscuridad, es Satanás. El nombre Satanás etimológicamente significa el adversario. Y él es el adversario de Dios y también de sus hijos. Es el adversario y también diablo se le llama, ¿verdad? Diablo significa el acusador. Y la gente, como está en oscuridad, piensa que no existe. Bueno, eso es un cuento, un mito. La palabra de Dios lo dice claramente, por eso como discípulos hay que ver siempre todo conforme a la palabra. Y en Ezequiel 28, en Isaías 14, ahí habla claramente cómo este Satanás originalmente fue creado por Dios como un ángel, un arcángel, un querubín casi perfecto. Era el sello de la perfección de Dios. Pero se halló maldad en su corazón. Se rebeló contra Dios, quiso quitarle el trono, quería para él la alabanza. Por supuesto, una criatura no puede vencer a nuestro amado Creador, que es todopoderoso. Y él, juntamente con un tercio de los ángeles del cielo, que eran sus seguidores, cayeron grandemente. Y la palabra nos muestra cuál es el origen de esa oscuridad, pero también nos muestra, es el único lugar donde encontramos cuál es el objetivo de este Satanás. Y lo dice Jesús en Juan 10:10. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y desgraciadamente lo hace continuamente y lo hace bien, ¿verdad? Él está hurtando, matando y destruyendo las vidas, las bendiciones, las familias, los matrimonios, los jóvenes, las sociedades, las naciones. Ese es su objetivo. Y vemos que desgraciadamente está teniendo demasiado éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vemos los noticieros, vemos los periódicos, 99.9% son todo problemas, desgracias, acontecimientos de destrucción. Es la obra de la oscuridad. Hay que identificarlo. Este Satanás en la palabra nos muestra cuál es la estrategia para llevar a cabo esa destrucción. Y son 12
12 estrategias de oscuridad. La primera, Génesis 3, el yo. Es un fundamento. La gente vive en el yo, pensando que yo soy autosuficiente, yo soy independiente, yo puedo hacer todo, yo soy Dios. Es el mensaje que este Satanás dio al ser humano en Génesis 3, ¿verdad? Es fracaso. Es fracaso. Dios nos creó para estar centrados en Él, no en nosotros mismos. El yo es un fracaso, pero la gente vive ahí. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo ser lo que yo quiera. Fíjense que es el mismo mensaje que este Satanás está dando a través de la cultura. Los libros, en las escuelas están dando ese mensaje. Y también en las películas, en las canciones, es el mensaje. Tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras. Fracaso. Es la obra de la oscuridad. También en Génesis 6, lo importante es la economía, lo importante es lo material. Hay que entregar mi vida por las cosas materiales, por las cosas carnales. Fracaso. Fracasó el hombre grandemente porque está en oscuridad. Y cuando uno está en oscuridad no ve. Se piensa que ese camino es el mejor, pero como está en oscuridad, no está eligiendo correctamente. Y viene fracaso tras fracaso. Vemos esa tercera estrategia, Génesis 11, el acontecimiento de la Torre de Babel. Vamos a tener poder, vamos a tener éxito, vamos a tener fama. Y la gente en oscuridad entrega su vida para eso, quiere ser reconocido, que se levante su nombre. Bueno, no puedo tener reconocimiento en mi trabajo, por lo menos voy a ser presidente de la comunidad de vecinos, ¿verdad? Lo que sea, pero hay que levantarse, hay que estar encima, ¿verdad? Fracaso. Aunque uno alcance éxito, si no tiene a Cristo, va a caer, va a fracasar. Y desgraciadamente lo vemos continuamente, porque es una estrategia de la oscuridad. Y ese es el fundamento, el yo, lo material, el falso éxito, es el fundamento. Y luego lo envuelve con la cultura. Es el envoltorio, la cultura que nos rodea, ¿verdad? ¿Qué cultura nos está rodeando? Pues aparece también en la palabra, porque ahí está todo. Es la verdad. Hechos 13, la brujería. Hechos 16, los adivinos. Hechos 19, la idolatría. Y eso es lo que nos rodea, ¿verdad? Continuamente. Y la gente, como está sufriendo en la oscuridad desesperada y no ve bien porque está en oscuridad, pues empieza a tomar esas direcciones. Bueno, voy a ir a un brujo, voy a hacer este trabajo para arreglar mi problema conyugal, mi problema de economía. Ah, pues voy al adivino. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Yo quiero saberlo. Y por supuesto hay engañadores, ¿verdad? Palabreros. Pero también hay muchos que están endemoniados. Muchos. Y tienen un poder limitado, oscuro, que Satanás está utilizando para destruir. Por eso la palabra enfatiza que no hagamos brujería, idolatría, ocultismo, porque es la obra de Satanás. Pero son esas estrategias que Satanás utiliza para engañar, para destruir. Y lo está haciendo continuamente. Y la idolatría también, ¿verdad? La gente se esfuerza, piensa que ese ídolo es Dios. Y siendo sincero, pero engañado porque está en oscuridad, empieza a idolatrar. Pero en Éxodo 20, 4 y 5, Dios dice que no hagamos idolatría porque viene maldición, desastre, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la gente está en oscuridad, no lo ve. Y sigue esa corriente de este mundo. ¿Cuál es el resultado? Enfermedades desconocidas, accidentes, muertes súbitas, enfermedades incurables, todo tipo de desgracias. Es la obra de la oscuridad. Pero la gente desesperada busca, ¿verdad? Yo recuerdo, antes de conocer a Cristo, aunque tenía cosas buenas, estaba vacío. Y notaba un gran peso, una gran opresión en mi vida. Y mi abuela me dijo, bueno, ven a esta curandera tan famosa. Yo no creía en nada. Pero, por hacer caso a mi abuela, pues voy a probar. ¿Por qué? Porque no tenía respuesta, estaba sufriendo y uno prueba lo que sea, ¿verdad? Y al llegar allí me quedé sorprendido, estaba lleno de gente, lleno.
Y la curandera era una mujer muy amable, una mujer mayor, muy simpática. Y cuando llegó mi turno me hizo pasar y me senté. Tenía todo lleno de imágenes porque ella decía que ese poder era un don de Dios. Y pues nosotros, como estábamos en oscuridad, lo creíamos, ¿verdad? Y de repente esa mujer tan amable, tan simpática, se puso detrás de mí y empezó a hacer como unas oraciones. Bien, ¿no? Yo estaba ahí. ¿Qué va a pasar aquí? Pero de repente ocurrió algo que me dejó estupefacto. Hizo un erupto, pero algo impresionante. Yo me quedé asustado, ¿no? Qué falta de educación. Y además no era normal ese erupto, era muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo ya no sabía dónde mirar, ¿no? Digo, bueno, igual la mujer, pues, le ha sentado mal la comida, ¿no? Pero ese primer erupto era el principio de un concierto de eruptos. Empezó, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué hacía ahí, pero lo más sorprendente, que cuando salí de ahí, me sentía aliviado, tenía paz. Esa mujer, por supuesto, estaba endemoniada, ¿verdad? Al hacer esas oraciones estaban manifestando los demonios. Yo no lo sabía en ese tiempo. Pero recibí como cierta respuesta. Me sentí muy aliviado, tenía como una paz, ¿verdad? Pero recuerdo perfectamente que a la semana estaba 20 veces peor que cuando fui ahí. 20 veces peor. Tenía un peso encima que no podía ni andar, ¿verdad? Y era algo espiritual. Por eso, realmente, Satanás obra de esa manera. Él vino a hurtar, matar y destruir y utiliza esas 12 estrategias de destrucción. Porque el hombre en ese estado de manera individual está en esos 6 estados de oscuridad de destrucción. Y la Biblia nos muestra que el hombre no puede hacer nada para salir de ahí. Por eso Dios, por su gracia y misericordia, envió a Cristo. ¿Por qué? Cristo es la luz del mundo. Y la oscuridad, todos lo sabemos, se quita con la luz. Solo resplandeciendo la luz se puede ir, se puede detener la oscuridad. Por eso Cristo, Él vino a quebrantar esas 3 maldiciones y lo hizo en la cruz, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Cristo tiene toda la victoria. Es la única manera de sacar a esas personas de la oscuridad y llevarlos a su luz admirable. Ese es el deseo de Dios. Por supuesto, Satanás es lo que no quiere, ¿verdad? Si la iglesia estamos hablando de filosofía, estamos hablando de moral, estamos hablando solo de ética, solo de eso, a él le da igual. Porque esos mensajes, esas palabras, esas sabidurías no tienen ningún efecto espiritual. Él solo teme que estemos proclamando que Jesús es el Cristo. Porque es lo que detiene la oscuridad. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y Él no quiere que como iglesia estemos predicando este evangelio de Jesús el Cristo. Por eso vemos el pasaje de hoy. Es exactamente eso. La iglesia estaba predicando poderosamente el evangelio. Mucha gente salía de la oscuridad, pero Satanás no se estaba quieto. ¿Qué hizo? Atacar a la iglesia. ¿Cómo le atacó? A través de Ananías y Zafira. Vemos que Bernabé había vendido una heredad, algo de mucho precio, y cuando recibió la plata, el dinero, lo entregó para Dios. Por supuesto, los hermanos estaban muy agradecidos a Bernabé, ¿verdad? Era un ejemplo. Entonces Ananías y Zafira también, dice, vamos a hacerlo también nosotros. Y vendieron una heredad. No tenían por qué hacerlo, pero ellos decidieron hacerlo así. Y luego también entregaron, como Bernabé, todo el precio para Dios, pero se habían quedado una parte. No era problema. No tenían ni por qué venderla, ni tenían por qué entregarlo. No era necesario. Pero ellos, el problema es que mintieron a Dios. Ese es el problema.
Por eso el versículo 3 de Hechos 5 dice que Satanás llenó su corazón. Satanás llenó su corazón y esa es la obra de la oscuridad. Pero si ellos eran creyentes, ¿cómo puede ser? Porque aunque eran creyentes, todavía tenían esas raíces incorrectas, esas fortalezas. Ellos seguían pensando en el éxito, ¿verdad? Estaban todavía en la carne. Por eso, esos son canales que Satanás utiliza. Estaba utilizando a Ananías y Zafira porque quería traer problemas en la iglesia para que no predicaran el evangelio. Pero a través de los discípulos verdaderos, esa oscuridad fracasó. Detuvieron la oscuridad. Y realmente fue una oportunidad para predicar con más poder el evangelio. Por eso es urgente que cambiemos nuestro estado espiritual. No podemos vivir como Ananías y Zafira, viviendo centrados en nosotros mismos, buscando solo nuestro plan, nuestro deseo. Ahí Satanás nos va a engañar continuamente. Ya tenemos a Cristo, ahora tenemos que empezar a restaurar la oración y tenemos que entregar nuestra vida para evangelizar. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede detener la oscuridad, solo Cristo puede cambiar vidas, solo Cristo puede restaurar matrimonios, solo Cristo puede salvar familias, porque Cristo es la luz. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso Dios quiere que seamos esos discípulos, como Pedro. Vemos hoy en el versículo 12, ¿verdad? Ese tipo de discípulos que disfrutan del evangelio, que están orando 24 horas y que Dios utiliza para detener la oscuridad. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso, ¿cómo preparó Dios? ¿Cómo preparó el Señor a Pedro? ¿Cómo quiere prepararnos? Él los llamó y 3 años estuvo dándoles la palabra. ¿Para qué? Para que cambiaran su pensamiento. Solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede cambiar nuestro pensamiento. Mateo 5 le dijo las verdaderas bienaventuranzas, las verdaderas bendiciones. Es totalmente lo contrario que piensa este mundo, ¿verdad? Luego les dijo que en vez de buscar en primer lugar las cosas físicas, económicas, que en primer lugar buscaran el reino de Dios. Mateo 6:33. Es lo que tenemos que hacer, empezar a buscar en primer lugar a Dios, su justicia, el reino de Dios. Y luego les dijo que entregaran sus vidas. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida a causa de mí la hallará. Hasta ese punto tenemos que ser discípulos entregando nuestras vidas para Dios. Pero todavía no disfrutaban del evangelio, aunque estuvo 3 años con ellos. Por eso el Señor resucitado después estuvo 40 días en el monte del Olivar y allí les habló de las obras del reino de Dios y necesitamos ese tiempo de concentración. Ya empezaron por fin a disfrutar del evangelio, a poner las torres, a ver los itinerarios, las señales. Y luego estuvieron 10 días en el aposento alto de Marcos orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibieron el poder. El día de Pentecostés. Y eso es lo que tenemos que restaurar. Hasta ese punto tenemos que orar. ¿Por qué? Porque tenemos que levantarnos espiritualmente como discípulos. Porque hay que predicar este evangelio, que es lo único que detiene la oscuridad. Es lo único que puede salvar a las personas. Por eso, primeramente nosotros, hay que cambiar nuestro estado espiritual. Si no, somos engañados, como Ananías y Zafira. Satanás nos va a utilizar como marionetas, nos va a engañar. Ya dentro de Cristo tenemos todo. No tenemos que dejar que Satanás nos esté robando la bendición, ¿verdad? No podemos. Por eso, ellos cuando se concentraron en la oración recibieron el poder y luego, ¿qué hacían? Hechos 2:42, el culto. Hay que tener victoria en el culto. En este día, a través de este culto, si estamos dando culto en espíritu y en verdad, Dios resplandece la luz, Dios nos saca de la oscuridad porque el culto es algo poderoso. Y también, después, todos los días, Hechos 2, 46, 47, ya todos los días podremos tener ese tiempo personal para hacer culto a tiempo marcado, marcándonos ese tiempo por la mañana, a mediodía, antes de dormir.
Es lo que experimentaban Pedro y los demás discípulos, por eso tenían ese estado espiritual. Llegó un punto que oraban 24 horas. 24 horas. ¿Y qué ocurría? Si uno empieza a disfrutar 24 horas de la oración, llega un horario de las 25 horas, llega un horario de las respuestas eternas. ¿Qué es lo que experimentaban? Por eso que en este día podamos tomar esta palabra. Dios nos ha llamado como esos discípulos que detienen la oscuridad. Esos discípulos que disfrutan de la oración, que tienen ese respaldo espiritual. ¿Por qué es tan urgente? Primer punto. Porque esta oscuridad no la conocen las personas que son idólatras, que están caídas en la idolatría. Viendo la historia, vemos imperios poderosos en cada época. ¿Cuál era su característica? Idolatría. Vemos Egipto, era un gran imperio, pero estaba lleno de falsos dioses, ¿verdad? Por eso ahí la oscuridad obraba. ¿Cuál era el fruto de esos imperios? Guerras, desastres, muertes, asesinatos. Era el fruto, y ese es el fruto de la oscuridad. Y era por la idolatría. Babilonia, exactamente igual. Un gran imperio. Una de las 7 maravillas del mundo. Tenía esos jardines colgantes, ¿verdad? Tan famosos. Pero también estaba lleno de falsos dioses, llenos de ídolos. ¿Cuál era el resultado? Guerras, muertes, fracasos. Y es la obra de la oscuridad. Esas naciones hoy en día están destrozadas. Fíjense, Babilonia es Irak. ¿Cómo está Irak? Asolado por la guerra. Está totalmente lleno de desastres. Por eso ese es el fruto de la oscuridad. Y hay que verlo en la palabra y también a través de la historia. Hay que abrir esos ojos espirituales. Pero la gente idólatra no lo sabe, ¿verdad? Hoy en día, los Estados Unidos es el país preponderante, ¿verdad? Tiene gran influencia en el mundo entero. Y también es un país de idolatría. Aunque a veces no seamos conscientes, es verdad, hay iglesias, ¿verdad? Pero es un país que está cayendo totalmente en la idolatría. Por eso, ¿cómo está realmente viviendo las personas de ese país? Pues desgraciadamente hay muchos desastres, ¿verdad? Hay muchos problemas con las drogas, hay problemas en los jóvenes que no tienen clara su identidad, hay problemas en las familias, en los matrimonios, y constantemente vemos que salen personas jóvenes que van a institutos y empiezan y cometen matanzas asombrosas. Por eso es la obra de la oscuridad. Y realmente Estados Unidos está influenciando culturalmente a todo el mundo. Por eso, especialmente los que Dios ha puesto ahí, hay hermanos que están allí en los Estados Unidos. Dios les ha llamado como esos discípulos, porque solo a través de Cristo se puede compartir el Evangelio. Solo a través de Cristo se puede detener la oscuridad. Y no solo países poderosos, también países débiles, viene fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué son débiles los países? Porque están en idolatría. Corea del Sur, hace 120 años, era un lugar desolado. Las casas eran todavía de barro. ¿Por qué era? Por la idolatría, por la oscuridad. Pero vinieron los misioneros hace 130 años y empezaron a predicar a Cristo. Es decir, empezó a resplandecer la luz. Ha pasado poco tiempo. En medio de este tiempo, estos 130 años, ha habido una guerra civil, pero a pesar de eso, Corea es uno de los países económicamente más poderosos del mundo. ¿Cómo puede ser? Es por el Evangelio, es por la luz, es porque está Corea predicando el Evangelio a todas las naciones. Por eso lo vemos claramente y hay que abrir los ojos. La idolatría es la obra de la oscuridad. La idolatría trae desastres. Este mundo no lo sabe, pero nosotros como evangelistas nos tenemos que levantar. Vemos que los remanentes que aparecen en la Biblia, aunque tenían situaciones bien difíciles como nosotros, aunque no tenían un gran respaldo, aunque eran débiles humanamente,
como tenían el pacto de Cristo, como disfrutaban de la oración, a través de ellos resplandeció la luz. Imperios enteros fueron transformados. Con la luz del Evangelio pudieron detener esa oscuridad en cada lugar donde estuvieron. Y hoy en día ustedes son ese remanente. Dios no se ha equivocado con usted. Dios le ha llamado y quiere que esté abriendo los ojos espirituales, viendo cuál es el verdadero problema de este mundo. Es espiritual, es la obra de Satanás, es la obra de la oscuridad. Y Dios le ha llamado para resplandecer la luz de Cristo. Ahora ustedes son la luz del mundo. Hay que resplandecer a Cristo para detener esa oscuridad. Y no solo los idólatras, segundo punto, los religiosos no conocen la oscuridad. Por eso el pueblo de Israel, que fue originalmente escogido por Dios, caía continuamente en idolatría. Perdía el evangelio, perdía la evangelización. Empezaba a hacer idolatría. Era sorprendente. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo la oscuridad. Por eso, después de salir de Egipto, ¿verdad?, ya entran al desierto y Moisés se va ahí al monte de Sinaí. ¿Y qué hacen? Enseguida levantan un ídolo, un becerro de oro, ¿verdad? Nada más. Marcharse Moisés. ¿Cómo puede ser? Porque no conocían la oscuridad. Por eso eran engañados continuamente. ¿Cuál fue el resultado? Venían desastres continuamente. Y no solo el pueblo de Israel, también en estos días la iglesia. La iglesia no está conociendo la oscuridad. Muchos seminarios teológicos dicen que Satanás no existe. Muchos pastores de iglesias grandes nunca hablan de Satanás. Es más, ni siquiera hablan de Cristo, porque si Satanás no está, ¿para qué tuvo que venir Cristo? No tiene sentido, ¿verdad? Solo hablan de moral o dan mensajes diciendo: tú puedes conseguir todo, tú puedes ser millonario, tú eres una persona muy importante, hay que sacar ese héroe que tienes dentro. Ese tipo de mensajes, que bueno, no es que sean malos, pero no tienen ningún poder espiritual. Por eso, esas iglesias tienen problemas continuamente, porque Satanás está a sus anchas. Esos mensajes no tienen ninguna fuerza y los creyentes, si no reciben la palabra correctamente, tampoco tienen fuerza espiritual. Por eso al final vienen divisiones, peleas continuas. Pero cuando realmente la iglesia está basada en la roca que es Cristo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Cuando la iglesia se aferra al pacto de Cristo y empieza a orar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, porque la iglesia, cuando está entendiendo el problema de la oscuridad, empieza a orar. Hay una razón para orar, hay una razón para evangelizar. Pero si la iglesia no conoce ese problema espiritual, no tiene sentido, ¿verdad? Se hace como un club. Por eso se hacen religiosos, es como una religión. Hay que salir de ahí. Por eso el Señor, en su ministerio público, lo primero que hizo en Mateo 4, del 1 al 11, fue esa batalla espiritual en el desierto. Quebrantó la oscuridad, es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando envió a los 70 discípulos, Lucas 10, 19, les dio la autoridad para quebrantar el poder de Satanás, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Y el Señor resucitado, en su último mensaje, Marcos 16, del 15 al 20, ¿qué dice? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y el versículo 17, y en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, que hay que predicar el evangelio, hay que quebrantar, hay que detener esa oscuridad. Es la comisión que Dios nos da. Por eso hay que abrir los ojos. Los idólatras no lo saben, aunque tengan economía, aunque tengan poder, no saben que van camino al desastre. Los religiosos no saben ese problema, cuál es el verdadero problema, pero ustedes son la iglesia del Dios vivo. Hay que abrir los ojos espirituales y ver todo conforme a la palabra. El problema no es mi esposa, no es mi esposo. Es el problema de la oscuridad que quiere dividir el matrimonio. El problema no es mi hijo, es la oscuridad que quiere atrapar a mi hijo, quiere totalmente llevarlo a destrucción. Por eso nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades,
principados, contra huestes de maldad. Es una batalla espiritual que Cristo ya ha vencido. Pero tenemos que disfrutar de Cristo y compartir este evangelio de Cristo, orar en el nombre de Cristo, para que esa oscuridad sea detenida, para que resplandezca la poderosa luz del evangelio. Por eso el tercer punto, hay que ver la oscuridad. Es real, pero no hay que temer la oscuridad. Si tenemos ese estado espiritual correcto, si tenemos fuerza espiritual, veremos que la oscuridad es una oportunidad para nosotros. Es la mejor oportunidad para resplandecer la luz. Porque contra más oscuro esté, la luz va a resplandecer más, ¿verdad? Será más fácil. Hace unos años, una persona allegada, pues resulta que su abuelita era muy idólatra. Era budista, pero muy esforzada, hacía sacrificios, hacía idolatría continuamente. Hasta el punto que sus nietos iban a la iglesia y les rompía la Biblia, se las escondía. No quería que fueran cristianos, porque estaba en oscuridad. Entonces, esta persona oraba siempre por su abuelita, ¿verdad? Quería que conociera a Cristo, porque ella sabía muy bien qué era la obra de la oscuridad, la idolatría. Por eso siempre oraba por esa persona, por su abuelita. Un día recibió una noticia muy grave. La abuelita tenía cáncer. Es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces, primeramente, se puso triste, pero luego entendió que realmente era la respuesta para su oración. ¿Por qué? Porque estaba orando por su abuelita. Y bueno, Dios puede utilizar de muchas maneras distintas, ¿verdad? Puede obrar de muchas maneras. Pero ella entendió que era la manera para que la abuelita pudiera abrir su corazón. Esa enfermedad, porque a veces ese tiempo de enfermedad, la verdad, ahí nos damos cuenta que no somos nada, ¿verdad? Y realmente Dios obró de esa manera. Fue un pastor al hospital, le pudo predicar el evangelio y la abuelita recibió a Cristo. Era un milagro. Ella que estaba en contra del cristianismo, de verdad Dios abrió su corazón y pudo recibir la luz. Cristo, la luz verdadera, pudo salir de la oscuridad. La abuelita no solo recibió a Cristo, sino que poco a poco incluso pudo recibir sanidad y pudo vivir muchos años como creyente. Era un milagro absolutamente. Por eso no sean engañados por la oscuridad. Pueden tener problemas familiares, problemas de enfermedades, problemas económicos. Pero si empezamos a tomar a Cristo a través de la fe y empezamos a orar, en ese momento vamos a ver cómo este poderoso evangelio, que es la luz, está deteniendo la oscuridad. Cómo este poderoso evangelio es en verdad poder de Dios para salvación. Y es lo que vemos en el pasaje de hoy. La oscuridad estaba obrando, quería traer problemas en la iglesia, pero esos discípulos que tenían ese poder espiritual no fueron engañados. Utilizaron eso para predicar con más autoridad, con más denuedo el evangelio. Pudieron detener esa oscuridad, pudieron cambiarlo con esa poderosa luz de Cristo. Por eso, ¿qué dice el versículo 14? Y los que creían en el Señor aumentaban, más gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaban los salvos. Realmente la oscuridad que quería impedirlo fue detenida, ¿verdad? Y aumentaban, cada vez más personas podían ir a la luz de Cristo. Y si estamos teniendo ese poder espiritual, predicando este evangelio, ciertamente Dios nos va a guiar
a cumplir la evangelización mundial. ¿Qué más obras se levantaron? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos, venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Y es el poder del Evangelio. Y Dios quiere utilizarnos de la misma manera, dando este Evangelio para que las personas que están enfermas espiritualmente, enfermedades mentales, enfermedades de las heridas del corazón, enfermedades físicas, a través de este Evangelio que es la luz, puedan recibir la sanidad. Hoy en día la sanidad es una puerta muy grande para el evangelismo. Y hay que entrar por ahí. No solo eso, también pudieron traspasar este Evangelio a las siguientes generaciones porque eran verdaderos testigos. Y el deseo de Dios es que estemos traspasando el Evangelio de Cristo, que es la luz, a las siguientes generaciones. Pero no como una teoría, sino como testigos. Es distinto. Que seamos verdaderos modelos, verdaderos testigos para las siguientes generaciones. Es distinto. No hay que dejarles una teoría, hay que darles la vida, el poder de Cristo, para que ellos puedan también experimentarlo. Especialmente los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez esa oscuridad está aumentando, cada vez, dice la palabra, será peor. Y hay que levantar la siguiente generación como cumbres espirituales, para que ellos estén salvando sus épocas, resplandeciendo la luz del Evangelio. Por eso en este día, Dios nos da una palabra muy sencilla pero muy importante. Son los discípulos que detienen la oscuridad. No hay otra manera. Los políticos, los famosos, los cantantes, la policía, los bomberos, que son necesarios y que seguramente están haciendo una obra bien importante, hay que orar por todos. Pero ellos no pueden, por sus fuerzas, detener la oscuridad. Y el verdadero problema es la oscuridad. Para detener la oscuridad, solo Cristo, y ustedes son el canal, los discípulos que Dios ha llamado para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo, para detener la oscuridad. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Pedro sabía muy bien quién era. ¿Quién somos? Embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. El Señor está cumpliendo esos tres oficios a través de nosotros. Y lo vemos en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable, Cristo. Y ahora somos embajadores de Cristo. Cristo, a través de nosotros, está cumpliendo esos tres oficios. ¿Qué tres oficios? Sacerdotes. Somos sacerdotes. Tenemos que empezar como sacerdotes a orar, a interceder. Hay que restaurar la oración. Esa oración que mueve el trono celestial. Esa oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Su oración del pacto tiene respuesta. Hay que esperar, hay un horario, pero tiene respuesta. Orar sin cesar, orando en todo tiempo, son embajadores de Cristo y como sacerdotes tienen que orar para que la oscuridad sea quebrantada. Segundo oficio, profetas. Como profetas hay que dar la palabra. ¿Qué palabra tenemos que dar? Que Jesús es el Cristo. A tiempo, fuera de tiempo, es el mensaje que tenemos que compartir, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo es el camino para salir de la oscuridad a la luz admirable. Es el mensaje que tenemos que preparar y compartir continuamente. Y el tercer oficio, reyes. En Cristo somos esos reyes espirituales. Y donde están los reyes espirituales, la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios y son las obras que Dios está levantando y va a levantar a través de sus vidas. Por eso que tomen en esta semana esta palabra
Somos embajadores de Cristo. Él cumple esos 3 oficios a través de nosotros. Vamos a restaurar la oración, vamos a compartir el Evangelio y a través de nosotros que se quebrante la oscuridad, que se detenga la oscuridad y que se levanten esas obras de la luz, las obras de la salvación, las obras de la recreación. Ciertamente Dios, por su gracia, va a levantar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.